¿Cómo están, chicos, chicas? Un saludo, espero que se estén cuidando y en todo caso me alegra estar en contacto nuevamente con ustedes y esperando a que nos podamos volver a ver pronto. Veamos el tema 1, este es el video de la primera parte y posteriormente defendí la segunda parte. Ciudadanía y democracia. Bueno, el tema propiamente está dividido en 4 partes, como lo han visto en su texto, y el primero dice origen del concepto de ciudadanía. Vamos a ver la evolución justamente de este concepto. En la antigua Grecia, donde ya se trabajaba justamente este concepto, la vida política giraba alrededor de la asamblea y tenía 3 principios para su participación, ¿verdad? Se entendía que ahí los miembros, los ciudadanos, tenían igualdad ante la ley, igualdad de palabra, solidaridad y compromiso de cooperación. Sin embargo, si estudiamos la sociedad griega, todavía vemos diferencias muy contradictorias entre ciertos grupos, por lo tanto no todos tenían estos derechos. El concepto de ciudadanía todavía estaba incompleto. Posteriormente en Roma, que va a ser la cultura que se va a imponer, la cultura hegemónica en aquel entonces, tanto en la etapa republicana como en la etapa imperial, el concepto de ciudadanía va a pasar de ser una especie de deber a ser una facultad que tienen las personas para poder ejercer y para poder, en todo caso, reclamar ciertos derechos. Por eso es que es un título jurídico que le permitía ejercer derechos. Aún todavía vemos diferencias en la sociedad que no permite ejercer los derechos del ciudadano de manera plena. Miren, los patricios tenían más derechos que los plebeyos y ni qué decir que los esclavos, ¿verdad? Antes de concluir la Edad Antigua, inicia que va a estar justamente va a regir prácticamente la Edad Media. Vamos a ver el cristianismo, pero todavía vemos limitaciones, como les decía, en el concepto de ciudadanía. Todavía son excluyentes, solo los miembros de la comunidad política eran iguales, no todos son iguales. Se reconocía derechos, pero no se controlaba el abuso del poder por parte de las autoridades. Entonces, ese concepto todavía estaba inconcluso. En cuanto al aporte de los cristianos, principalmente hasta los inicios de la Edad Media, la igualdad de todos como hijos de Dios. Ese simple enunciado, chicos y chicas, nos va a permitir a las personas en aquella época entender de que todos debieran ser iguales, independientemente de cuál sea su origen, su posición económica y, en fin, otras consideraciones que puedan haber. La obediencia a las leyes y a la voluntad divina antes que a las personas. De la misma manera, este enunciado permitía entender de que independientemente de quién sea la autoridad, qué origen tenga la autoridad, las leyes y las normas se debieran cumplir por todos. O sea, es importante para la época. Sin embargo, los 2 principios, con el paso del tiempo, van a ser utilizados por las autoridades y tergiversados posteriormente. Ahora, en la segunda parte del tema decía la ciudadanía en los estados democráticos. Y aquí ya antes de ingresando a la edad moderna propiamente, se ve a Nicolás Maquiavelo, que introduce el concepto de Estado, y Jean Bodin, que introduce el concepto de soberanía. Conceptos importantes para ampliar y concluir un trabajo o una mejor comprensión de lo que se debe entender por ciudadanía. Veamos por qué, ¿sí? Los miembros de un Estado son los ciudadanos, los cuales ostentan la nacionalidad, para lo cual deben adscribirse al Estado. Me explico, chicos. El Estado, decía Nicolás, es la organización que acompaña al gobernante. Por eso es que un Estado tiene estructura, porque debe estar organizado, ¿verdad? Posteriormente, Jean Bodin introducía el principio de soberanía. ¿Qué era la soberanía? Era la facultad que tenía ese Estado de ejercer leyes y normas en su territorio. Ahora, ¿quiénes son ciudadanos para el Estado? Los que están dentro del Estado, los que están dentro de su soberanía. Y al estar dentro de su soberanía, dentro de su territorio, los reconoce dándoles una nacionalidad. Pero para eso deben adscribirse. ¿Cómo se adscribe un ciudadano boliviano?
pues se registra su certificado de nacimiento, le da esa condición de ser boliviano. Ahora, sin embargo, hay dos corrientes en el mundo que están vigentes, por eso les puse esta imagen de acá. Derecho de suelo, jus soli, derecho de sangre, jus sanguinis. Son dos corrientes con las que se explica cómo adquirir o adscribirse al Estado, cómo adquirir la ciudadanía o nacionalidad. El derecho de suelo indica de que todo aquel que nace dentro de la soberanía de un Estado tiene el derecho a adquirir la nacionalidad de ese Estado. El derecho de sangre indica que la persona tiene derecho a adquirir la nacionalidad que le corresponde por el vínculo de sangre, por el origen, en pocas palabras. En Bolivia se respetan los dos. Cualquier persona con padres extranjeros que nazca en Bolivia tiene la nacionalidad boliviana. Independientemente de la nacionalidad boliviana, puede adquirir la nacionalidad de los padres por el derecho de sangre que tiene, sin perder la nacionalidad boliviana. En otros países funciona un poco distinto, pero los dos principios, les vuelvo a decir, se consideran vigentes en nivel mundial. Conquista de los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos en el mundo se dividen de la siguiente manera: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Esto último se han dividido en algunos casos, como en el nuestro, con derechos culturales, que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Los derechos civiles tienen que ver con libertad de expresión, derechos de propiedad, derecho de identidad, al libre tránsito, en fin. Son estos derechos que tenemos como individuos, ¿verdad? Los derechos políticos tienen que ver con la organización de la sociedad. Podríamos resumirlo con la posibilidad o facultad de elegir y de ser elegidos, ¿no? De participar en la vida democrática de Bolivia. Derechos sociales, el acceso a los servicios y el bienestar en general. En estos derechos es que justamente se obliga al Estado a ejercer cierta responsabilidad con el bienestar de las personas. Debe velar que tengan salud, que tengan educación, que tengan condiciones mínimas de habitabilidad en sus viviendas, en fin. Estos son los tres derechos que se consideran integrales, no se los puede separar. Se debe entender de que deben ser reconocidos y deben respetarse en una sociedad. Hasta aquí, chicos, nos habremos visto. Nos vemos con el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima.